Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo un mensaje preparado en que quiero enseñarle muchas cosas. Cosas que espero te edificarán en su fe, ¿verdad? Quiero edificar su fe si tú eres un cristiano. Quiero darte el deseo de leer más la Biblia. Quiero que cuando leas la Biblia y cuando miramos las cosas que presento hoy, quiero que digas, wow, hay más cosas en la Biblia que yo sabía. Y quiero que tienes este deseo de estudiar aún más la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15 dice que debemos estudiar, presentarnos a Dios aprobado. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios. Muchas cosas tengo que decir hoy. Acabo de grabar en inglés este mensaje. En inglés el mensaje es Bible Patterns. Estuve pensando, ¿cómo puedo traducir patterns en español? Algunas veces en español usa la palabra figuras, otros lugares ejemplos. Y aún en otro lugar dice modelo, o quizás modelos bíblicos, pero decidí en poner muestras bíblicas. Quiero darle algunas muestras, ¿verdad? Mostrar algunas cosas que crecer su fe en Dios y en su palabra. Entonces vamos a comenzar con Hebreos capítulo 9, versículo 23. Y espero que fui un poco largo, ¿verdad? En inglés, más que una hora. Espero que puedo tomar menos tiempo aquí en español, pero también presentar la misma información. En Hebreos capítulo 9, versículo 23, la palabra de Dios dice así, Hebreos 9, 23. Pues necesario, dice, que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. En inglés dice patterns. Y un pattern es como un modelo o algo así. Pero aquí usa la palabra figuras. Figuras de las cosas en los cielos. O en el cielo. Entonces hay cosas en el cielo que son un tipo de las cosas aquí en la tierra. En otras palabras, las cosas que están allá, Dios mandó a nosotros a hacer cosas aquí en una misma manera. A ver si puedes entender. Según este mensaje, según lo que voy a enseñar hoy, quiero mostrarte muestras bíblicas, cosas que la Biblia habla de esto y esto y esto, que muestra que Dios es verdad, que Dios es Dios, que la palabra de Dios es verdad, que no es un libro escrito de hombres, es un libro escrito de Dios. No hay ningún otro libro en el mundo como la Biblia. Este libro fue escrito durante de 1600 años por 40 diferentes personas. Sin embargo, no hay contradicción ninguna. Todo que está escrito aquí en la Biblia habla de un solo persona. De una persona. Esta persona es Jesucristo. Entonces todo lo que dice la palabra de Dios está hablando de Jesús. Un predicador antiguo dijo, tú puedes leer la Biblia y hallar Jesucristo en cada página. ¿Por qué? Porque fue escrito de Dios la palabra de Dios. ¿Y de quién habla? De su Hijo, Jesucristo. Un padre quiere jactar de su hijo. Cuando uno tiene un hijo aquí en esta tierra, siempre el padre está diciendo, mire lo que hace mi hijo, ¿verdad? Ahora Dios tenía su Hijo Jesucristo. Y toda la Biblia habla de su Hijo Jesucristo. Historia. La Biblia es un libro de historia, pero también es un libro de profecía. Todo esto vamos a estudiar hoy. Pero la cosa que quiero enseñarles es que esta es la palabra no de hombres, sino de Dios. Hoy en día hay muchos que burlan la palabra de Dios, que dicen, este libro fue escrito de hombres y nada más. Pero esto no es la verdad. La Biblia fue escrito por Dios. Sin embargo, usó hombres, pero los hombres no son los autores. Dios es el autor de la Biblia. Por ejemplo, tomo la pluma, ¿verdad? Y escribo una carta a mi esposa.
doy la carta a mi esposa. Ahora digo, mire la carta que escribió la pluma. O digo, mira la carta que yo escribí a mi esposa. Pues soy el autor yo, la pluma no. Es igual con la Biblia. Los hombres que con mano apuntaron las letras y escribieron las letras fueron el instrumento de Dios, escribiendo sus palabras, las palabras de Dios. Dios es el autor, aquellos hombres, el instrumento que Dios usó. Igual con la carta a mi esposa, soy el autor, la pluma solo el instrumento que usé yo para escribir. Entonces, la Biblia es un libro de Dios. Y quiero mostrarte esto. Las huellas de Él mismo están aquí en la Biblia. Miramos la Biblia y por medio de mirar la Biblia, miramos, es Dios que escribió este libro, no los hombres. La Biblia misma enseña que era Dios que escribió la palabra de Dios. Quiero mostrarte algunos versículos de esto, ¿verdad? Y la Biblia dice en... Disculpe, necesito buscar aquí. La Biblia dice, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesucristo habló diciendo que la palabra de Dios es verdad. Proverbios 30 y versículo 5. Mire lo que dice aquí. Dice que la palabra de Dios es pura. Es pura. Proverbios 30 y versículo 5. Son palabras puras porque son de Dios, no de los hombres. Aquí dice en Proverbios 30 y versículo 5. Toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él confían. Entonces yo sé que cuando tengo la palabra de Dios, tengo las palabras de Dios mismo, no de los hombres. Segundo de Timoteo 3:16. Mire lo que dice aquí. Segundo de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Entonces es dada por Dios, no por los hombres. Dios dio su palabra. Y según Salmos, no solamente tenemos la palabra inspirada, pero cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra preservada. Dios no solamente inspiró su palabra, también preservó para que tenemos nosotros hoy en día. Por esto leímos Salmos 12, 6 y 7. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de aquesta o de aquella, esta generación por siempre. Entonces la palabra de Dios es pura. Y Jesucristo dijo que el hombre no debe vivir solo de pan, pero de cada palabra, Mateo 4:4, que procede de la boca de Dios. Otro versículo, segundo de Timoteo. Quiero darte muchos versículos, ¿verdad? Y después voy a empezar el mensaje, pero yo siempre digo que las palabras de Dios son más importantes que mis palabras, ¿verdad? Quiero que hable Dios por medio de esta presentación, en vez de yo. Dice aquí en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sabio, las palabras escrituras nos enseña algo. ¿Y qué es que enseña? Cómo ser salvo, cómo recibir la salvación que Cristo Jesús ofrece. Entonces es muy importante entender que cuando tenemos en nuestras manos una Biblia, la Biblia pura de Dios, no es libro de los hombres. Es un libro dado desde el cielo a nosotros,
es la palabra de Dios. Entonces lo que quiero hacer hoy es enseñarle algunas muestras de la palabra de Dios, que nos muestra que la palabra es de Dios, que la palabra es verdad. Y espero que te ayudará en leer la Biblia, amar la Biblia, estudiar la Biblia y enseñar la palabra de Dios a otros. Vamos a ver algunas muestras, o podemos decir ejemplos o enseñanzas de la Biblia. La primera cosa que quiero decir es que miramos al texto de la Biblia, mirando solo al texto, o en esto estoy diciendo las letras, miramos algo espantoso. Otra vez, hay muchos perdidos en el mundo que dicen, dice Santa Biblia, no es santa, es de hombres, no de Dios. ¿Es verdad? Miramos al texto primero para ver, y según el texto, como hemos leído, dice que Dios nos dio este libro. Pero hay algo muy espantoso, muy espantoso. Hay algo que se llama el código de la Biblia. No sé si has escuchado del código bíblico, pero aquí estoy en Wikipedia, ¿verdad? A ver si esto tiene en español o no, porque estoy en inglés. No lo hallo, ¿verdad? A veces sí, español, ok. Oiga bien, leo de Wikipedia el código de la Biblia. El código de la Biblia, también conocido como el código de la Torah, consiste en un supuesto código oculto en la Torah judía, que relata acontecimientos del pasado. Y ahí sí está hablando de algo y nos dice, ¿dónde está? Pues en inglés más mejor. Y allí está hablando del código, y yo le voy a hablar del código aquí muy pronto, pero aquí está hablando y dice que este libro, en el libro de Génesis y en Éxodo, en el texto hebreo, según lo que dice aquí en inglés, no sé por qué no dice igual en español, que cuando usted toma el texto hebreo del Antiguo Testamento y cuenta cada 50 veces que viene, cada letra, ¿cómo es la palabra 50 en español? Número quincuagésimo, bueno, esa es la palabra correcta. Es decir, que cada vez que cuentas 50 letras, tú puedes escribir la palabra Torah por medio de leer el texto en hebreo. Es decir, tengo el texto en hebreo en el libro de Génesis y Éxodo, y voy contando 1, 2, 3, 4 hasta que llego a 50 y marco esta palabra. Cuento otra vez 50, marco esta palabra, es así. Cuento otra vez 50, marco esta letra. Otra vez cuento 50, así. Hago esto en todo el libro de Génesis y en todo el libro de Éxodo, y hasta el fin de estos dos libros, ahí viene Torah cada vez que hago así. ¿Me entiendes? Es un código de letras en el texto hebreo. Cada vez que cuento 50 letras, no palabras, letras, puedo escribir la palabra Torah. Ahora, ¿cómo salió esto? Eran muy inteligentes los judíos que escribieron estos dos libros, y por esto hicieron de propósito, yo voy a hacer esto para que escriba Torah otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ahora, es algo que Dios hizo, porque Dios de su boca habló, y Dios habló y que salió así este código. Bueno, una cosa interesante es que nadie sabía que pasó esto hasta que llegó las computadoras. Y uno usó la computadora para ver qué pasa si cada 5 letras hago esto. O qué pasa si cada 50 letras escribo algo. Y por medio de la computadora descubrieron que había un código en el texto hebreo de Génesis y Éxodo. Y cada vez que contaron 50 letras, pudieron tomar la letra, y por mientras de hacerlo por todo el libro, escribe Torah. Y otra vez dice Torah, 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 otra vez, otra vez, otra vez.
¿Qué piensas? ¿Pura coincidencia, verdad? Como dicen en inglés, coincidence. Era por chance, ¿verdad? Como dicen en inglés. Era puro accidente, ¿verdad? Un accidente. ¿O fue algo que Dios hizo para probar que Él era el autor? Ahora, también el código bíblico, o el código de la Biblia, es algo como hacen así. Toman las letras de la Biblia y ponen en una sola página. Y cuando hacen esto con la computadora, ellos dicen a la computadora, ok, computadora, la palabra que quiero que buscas es Obama, el presidente de los Estados Unidos. Alguien ha hecho esto, he visto por internet, en YouTube. Y la computadora dice, aquí está la palabra Obama. Y mire, alrededor, la computadora descubrió otras palabras. Por ejemplo, Obama, aquí dice anticristo. Aquí dice Estados Unidos. Aquí dice Daniel, la profecía de Daniel. Aquí dice 666, cosas así. Hay un código entre el texto hebreo que muestra muchas cosas, que nadie lo puede hallar hasta que tiene una computadora. Y por medio de buscar por computadora, uno puede hallar cosas espantosas. Por ejemplo, hicieron una vez Hitler, Adolfo Hitler, y salió Alemania, Segunda Guerra Mundial, cosas así que salieron de la misma página. Entonces, en alguna forma, quién sabe cómo, Dios escribió el Antiguo Testamento en una manera en que contenía un código entre el texto mismo de las cosas que habían de pasar en la historia del mundo. Explícame cómo Dios hizo esto. Si fuera un libro de hombres, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pudieron los hombres poner un código escondido en el texto mismo que da la historia de casi todo el mundo? ¿Cómo es posible esto? Si fuera solamente un libro de los hombres. Sí. No, estamos descubriendo por medio de las cosas científicas y todo, que la Biblia no solo es de los hombres. La Biblia fue escrito de Dios. Y que la Biblia es un libro que Dios escribió y miramos sus huellas, ¿verdad? ¿Se llama? Mientras que miramos el texto mismo. Y no solamente hay un código de las letras, también hay un código entre el texto, un código matemático. Tengo aquí un libro que se llama La Perfección Matemática de la Biblia King James. Está escrito en inglés. Fue hecho por Periander Esplana. Este hombre escribió esto, mostrando algo interesante. Como la Biblia en inglés, la King James, tiene muchas formas matemáticas que siempre llega al número 7. Y él da mucho aquí, muchas cosas. Mire, él es un hombre tan inteligente que casi yo no entiendo, ¿verdad? No me gustan las cosas matemáticas. Pero él, mirando las letras, las palabras, todo leyendo de la King James, él llegó a la conclusión que la Biblia King James en inglés es un libro no solamente de hombres, que los hombres hicieron la traducción, pero fueron guiados por Dios. Y llegó ellos a una traducción perfecta matemáticamente. ¿Cómo puede explicar eso? Si fuera la Biblia solamente de los hombres, ¿cómo pudiera hacer esto? Hombres que hicieron la traducción de la King James. Algo interesante, estuve mirando en internet que aquí tenemos también un modelo del número 7 en el libro de Génesis. Estoy buscando biblebelievers.org y aquí dice el modelo espantoso del número 7 en el libro de Génesis. Dice que había un hombre, Ivan Panin, que examinó el texto de hebreo de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y descubrió increíblemente que el número 7 viene muchas veces en una manera que nadie puede explicar. Génesis 1:1 tiene 7 palabras hebreos y contienen 28 letras.
mirando por medio de la Biblia, el número 7 viene muchas veces. Y el número 7 es un número de la perfección divina. Hay 7 días de creación. El séptimo día Dios descansó. Hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y aún más y más y más. Este hombre descubrió que había 30 códigos separados que usan el número 7 cuando él leyó Génesis 1:1 en hebreo. Mucho que puedo decir, solo voy a leer un poco. Hay 7 palabras en total en Génesis 1:1. El número de letras es 28, que es 7 por 4. Los primeros 3 palabras hebreos trasladados o traducidos son: en el principio Dios creó. En inglés tienen 14 letras, en hebreo, 7 por 2. Los últimos 4 palabras, el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra, tienen 14 letras, 2 por 7. Y más y más y más, y él da muchos ejemplos. Cuando él fue a la Universidad de Harvard, a los Estados Unidos, y presentó a ellos con este fenómeno, ¿cómo se llama fenómeno en español? Con todo esto, él presentó a ellos diciendo: mire, ¿cómo es esto matemáticamente? ¿Cómo pudiera pasar esto matemáticamente que el texto mismo tiene el número 7 tantas veces? Trataron los profesores de Harvard hacer algo igual con otras letras y en otro idioma. Ellos tenían un vocabulario en inglés de más de 400,000 palabras. Y trataron de hacerlo y no pudieron llegar a una oración tan bonita que llegó a 7 tantas veces. Trataron de hacerlo en hebreo y tenían un vocabulario de 4,500 palabras. Y trataron de poner una oración en una forma que salió tantas veces el número 7 y no pudieron hacerlo. Solamente la Biblia tiene esto. Dice aquí, el número 7 está en toda la Biblia, en el texto hebreo, porque habla de la perfección de Dios. Aparece esta palabra 7 287 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué es esto? 7 por 41. Mientras que la palabra séptima ocurre 98 veces, lo cual es 7 por 14. Y la palabra sevenfold, como 7 veces, aparece 7 veces. También la palabra 70 se usa 56 veces, lo cual es 7 por 8. Entonces muchas veces miramos la palabra 7. La palabra 7 es la palabra divina de perfección de Dios. Y mirando en el texto hebreo, solo Dios pudiera escribir esta palabra. Porque hasta en las letras, hasta en las palabras, muestra su número 7, que ocurre otra vez. Matemáticamente se prueba que la palabra de Dios es verdad. Matemáticamente podemos ver que este libro es un milagro, porque ningún autor en la historia del mundo había escrito un libro así, que matemáticamente es así. Pero mucha gente dice: no creo en la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿por qué? Debes creer, porque muestra por las letras y por el código que es de Dios. Y muestra matemáticamente que es de Dios. Dios puso sus huellas, se llama, mostrando que solamente Él es el autor. Porque los hombres no eran tan inteligentes. Poner un código en el texto mismo. Poner una forma escrita en que siempre sale el número 7. Es imposible que los hombres hacen así. Pero cuando miramos a la Biblia, miramos algo interesante. Fue escrito por medio de 1600 años con 40 diferentes personas escribiendo.
Y cuando fue escrito en el Antiguo Testamento, el texto hebreo tenía un orden bien diferente. Terminó el Antiguo Testamento con Segundo de Crónicas. Pero mirando a la Biblia que tenemos hoy en día, tenemos nosotros 66 libros. ¿Y quieres saber algo interesante? Que otra vez es una muestra que la palabra de Dios es de Dios. Hay 66 capítulos en el libro de Isaías. Isaías. Y si miramos al libro de Isaías, mirando 66 capítulos, qué interesante que cada capítulo parece que es igual que el orden de los 66 libros que está en la Biblia de nosotros. Por ejemplo, vaya en su Biblia y toma en su Biblia el libro de Isaías. Y empieza con capítulo 1 y escribe Génesis. Isaías capítulo 2 escribe Éxodo. Y vaya así, siguiendo, hasta el fin. Poniendo con cada capítulo el nombre de los 66 libros de la Biblia en orden. Ahora, hay 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Mateo, el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, corresponde con el capítulo 40. Porque Mateo es el libro número 40, ¿verdad? Entonces, si miramos a Isaías, capítulo 40, ¿qué dice? Pues Mateo habla de un hombre, Juan Bautista, que viene diciendo: haced derecho el camino del Señor. O la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Qué interesante que voy a Isaías capítulo 40, el capítulo que corresponde con Mateo. Y en Isaías 43 leo estas palabras: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en el desierto para nuestro Dios. Las mismas palabras que habló Juan Bautista en el libro número 40, Mateo. Pero puro coincidencia, ¿verdad? Puro accidente. No, esto no pudiera mostrar que Dios es el autor de la Biblia. No, en ninguna manera, ¿verdad? Oh, no. O sea, quizás que sí. Dios mostró que Él es el autor. El último libro de la Biblia es el libro de Revelación o Apocalipsis. En Isaías capítulo 66 corresponde con Apocalipsis o Revelación. ¿De qué habla en capítulo 22 el libro de Apocalipsis o Revelación? De una tierra nueva y un cielo nuevo. Qué interesante si vamos a Isaías 66 y habla lo mismo. ¿Es posible? Revelación o Apocalipsis, el último libro, habla de nueva tierra y nuevo cielo. Qué interesante si Isaías capítulo 66 habla de lo mismo. Aquí miro, Isaías 66 y versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece delante de mí, dice el Señor. Mire, ¿cómo corresponde? ¿Cómo pudieran 40 hombres diferentes escribir algo así? ¿Cómo pudiera Isaías escribir 66 capítulos y cada uno corresponde con los 66 libros de la Biblia? ¿Cómo pudiera hacer este hombre? Él no tenía control a hacerlo. No era como 1500 que pusieron la orden de la Biblia así. ¿Cómo pudieran hacer esto? ¿Cómo es que corresponde? Es una cosa de Dios. Cómo trabaja Dios y cómo Dios lo hizo. Y muestra que Dios es el autor de la Biblia. Ahora también tenemos la orden de la Biblia. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos la ley. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la iglesia. Y según la que dice la palabra de Dios, bueno, necesito ir un poco más allá. Tenemos el rapto de la iglesia. Y aquí tenemos Armagedón, cuando viene el Señor Jesucristo. Esto será el milenio, 1000 años, en que Cristo va a gobernar. También la tribulación. Ahora, cuando Dios dio a nosotros la palabra de Dios, Él puso la palabra de Dios en una orden.
los libros en una orden que corresponde exactamente con la orden de las cosas que habrán de pasar en el futuro. ¿Cómo pudiera hacer esto Dios? Los libros de la Biblia están en una orden premilenial, es decir, antes del milenio, que viene el rapto y la tribulación. Aquí está el rapto, para los que no saben. El rapto también es el arrebatamiento. Ahora, miramos el Nuevo Testamento entonces, para ver la orden. Comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces leímos el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De qué habla? De Cristo que muere en la cruz por nuestros pecados. Después viene el libro de Actos o Hechos. Algunos me preguntan, ¿por qué dicen Actos? Las Biblias más antiguas en español pusieron Actos. Las modernas usan Hechos. Ahora, en el libro de Actos, ¿qué pasa? Comenzó con Pedro, quien fue a judíos. Dios en el libro de Actos o Hechos nos muestra que Dios cambió de judíos a gentiles. De Pedro a Pablo. ¿Cuáles libros vienen después de Pablo? Romanos a Filemón. La orden de la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Actos y después Romanos a Filemón. Estos son los libros de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios cambió de Pedro y los judíos a llevar al mundo, a los gentiles, el evangelio, y Dios usó a Pablo y llevar el evangelio al mundo. Entonces tenemos los libros de Pablo. ¿Cuál libro viene después? El libro de Hebreos. ¿Qué dice la palabra de Dios según la profecía que va a pasar? Después del rapto, Dios otra vez va a trabajar con la nación de Israel, los judíos. Y qué interesante que ahí está en la orden de la Biblia, hay un libro que se llama Hebreos. Después viene Jacobo o Santiago. Primer versículo de Jacobo dice, a los 12 tribus esparcidos. Mire, continúa, ¿verdad? Los libros hasta, Judas, que tienen mucho que hacer con este tiempo. Después viene Revelación o Apocalipsis. ¿De qué habla Revelación o Apocalipsis? Empieza con 7 iglesias. Después una puerta en el cielo. Después habla de la tribulación y las cosas que habrán de pasar en este tiempo. Después habla del milenio de Cristo. Y aún más. ¿Cómo es posible que el Nuevo Testamento está puesto en el orden de las cosas que habrán de pasar en el futuro? Si no fuera Dios que hizo así. Estos libros pusieron en orden en como 1500. Antes de esto estaban en desorden los libros. Pero fueron puestos en una orden que nos muestra las cosas que habrán de pasar. Que pasarán en el futuro. Otra vez algo interesante, mostrando que Dios es el autor de la Biblia. Que Él puso dentro de la Biblia, entre las letras, un código. Que Él matemáticamente nos muestra que la palabra de Dios es de Dios. Y Él también tenía tanto poder que Él pudiera poner en orden los libros en una forma como Él quería, para que correspondieran con su libro de Isaías. Para mí es un Dios poderoso que pudiera hacer así. Para mí creo que la palabra de Dios es esto, la palabra de Dios, no de los hombres. Porque tengo las muestras que me muestra, wow, Dios lo hizo. No es solo palabra de hombres, no, es palabra de Dios. Y Dios usó los hombres para darnos su palabra. En la forma, en la orden que Él quería, para que tenemos hoy en día. Otra cosa interesante, aquí está el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí está el Nuevo Testamento. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, mi profesor de griego me enseñó algo una vez interesante. Él dijo que la Biblia es como un espejo. Él dijo una cosa interesante. Cada cosa que pasó en el Antiguo Testamento, me dijo, hay algo que corresponde con esto en el Nuevo Testamento. Cuando él me contó esto, yo dije, wow, ¿cómo es posible esto? Porque Dios es un Dios
pues de matemáticas, podemos decir. Cuando tú tienes las cosas matemáticas, es esto es igual a esto. Entonces Dios quiso dar la Biblia matemáticamente. Esto que está aquí en el Antiguo Testamento es igual a esto al Nuevo Testamento. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento había un hombre que se llama Jeremías. Jeremías era un profeta, era un virgen, nunca se casó. Y era un hombre que Dios dijo que yo te separé desde la vientre de su mamá. ¿Ok? Jeremías, un virgen desde la vientre de su mamá. Antiguo Testamento. Aquí hay un hombre que se llama Pablo. Pablo era un virgen. Virgen. A ver si lo escribo bien. Dios dijo a Pablo, te separé desde la vientre de su mamá. Interesante. Aquí había un hombre que se llama Enoch. Enoch fue trasladado. Era como un rapto, ¿verdad? Él se fue al cielo sin morir. Enoch, el Antiguo Testamento. La Biblia dice que aquí serán gente vivos que nunca morirán. Irán a rapto al cielo sin morir. Exacto con lo que pasó aquí. Entonces, cada vez que pasó algo en el Antiguo Testamento, hay algo que corresponde con esto en el Nuevo Testamento. Dios tenía 12 tribus de Israel. Cristo vino, Cristo tenía 12 discípulos. Es muy raro, ¿verdad? Un hombre no puede escribir un libro así. Pero Dios, un Dios de matemáticas, escribió la palabra de Dios. Y miramos las muestras de Él. El texto mismo muestra que la palabra de Dios es así, la palabra de Dios mismo. También la palabra nos enseña de la creación. Y la Biblia nos enseña, hay que mirar a la creación, porque la creación muestra que Dios es el creador. Y mientras que miramos a la creación, podemos ver a Dios. Hay mucha gente ciega, ¿verdad? Que no quieren mirar a Dios. Pero mire lo que dice Romanos 1:18. La Biblia misma dice que si tú abres tus ojos, tú puedes ver que hay un Dios. Hay mucha gente que andan así, no quieren ver. Dice Romanos 1:18 dice, porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Dios manifestó algo. 20. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación, oiga lo que dice, del mundo, se ven claramente. Hay cosas que podemos ver claramente si miramos a la creación. Siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Oiga lo que dice. No hay excusa si tú no crees en Dios. Porque Dios nos dio su palabra, y en su palabra nos dio algo que matemáticamente es perfecta, que contiene un código que muestra que Dios es el autor. Dios nos dio todo en una forma que uno no puede negar que es de Dios. Y ahora mismo está diciendo la palabra de Dios que en toda la creación Dios muestra que Él es el creador. Miramos a la cosa más pequeñita. El atón se llama, ¿verdad? Ahí tiene un protón, el neutrón. Y tienes alrededor el electrón dando vueltas. Estas dos cosas en medio no deberían estar. ¿Por qué? Porque no quieren estar juntos, quieren separar. Solamente están ahí porque esto está dando vueltas alrededor, dejándoles o empujándoles para que no se explotan. En el principio Dios dijo, sea así. Y las cosas empezaban a estar. Aquí está, mirando tres cosas. Neutrón, protón y electrón. A ver si es correcto. No he estudiado la ciencia en español, las palabras. En inglés, neutron, proton, electron. A ver si te dije bien, ¿verdad?
Pero miramos tres cosas. ¿Qué es esto? Nos muestra que Dios es una Trinidad. Tres partes tiene. Un solo Dios, un solo atón, ¿verdad? Pero tres partes. Un solo Dios, pero tres partes. El Espíritu Santo es alrededor. Dios Padre, Dios Hijo, están sentados en el cielo juntos. Miramos alrededor y miramos que Dios es verdadero. Dios nos dio muestras de Él. Miramos figuras de Él, miramos tipos de Él, miramos modelos de Cristo y Dios. Por ejemplo, miramos al sol. El sol tiene tres rayos. El rayo que podemos ver, pero no sentir. El rayo que no podemos ver ni sentir. Y el rayo que podemos sentir, pero no ver. Tres rayos que salen del sol. ¿Cuáles son? Pues no podemos ver ni sentir Dios Padre. Podemos sentir, pero no ver Dios el Espíritu Santo. Y Dios Hijo podemos ver, pero no más. Cuando Él estaba aquí en la tierra pudimos verlo. Entonces el sol nos muestra que es Dios, una Trinidad. Por medio de ver la creación podemos ver que hay un Dios. ¿Y quién es? Cada vez que estamos despertados, viene aquí el sol. El sol va por allá y el sol se baja allá. Antes que baja, el sol se cambia a puro rojo. Se cambia a rojo y se baja. Pues la Biblia nos enseña que Jesucristo es el sol de justicia. Cristo Jesús es un tipo del sol. Aquí murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz derramando su sangre. Cada vez de su vida, tú puedes ver el Evangelio mostrado por medio del sol, subiendo la resurrección. Va, se cambia a rojo, color de sangre, y baja. Resurrección otra vez. Cada día que vives puedes ver, mire, está mostrando que Cristo murió por nosotros y resucitó. Como Dios mostró por medio de la creación. Uno puede ver la ADN. La ADN, ¿qué es? Es un código de quiénes somos. Los científicos están diciendo, ya podemos ver que es un código, la ADN. Y ya pueden leerlo. ¿Cómo pudiéramos nosotros salir de monos? ¿Cómo fue puro accidente? No, todo muestra que Dios es el creador. Había un hombre inteligente que creó todo. Entonces es interesante y importante. Aún las constelaciones, las estrellas muestran que hay un Dios. Años atrás me dio un hombre un libro que se llama El Testigo de las Estrellas. Estaba escrito por un hombre que se llama Bullinger. No me gusta Bullinger mucho, pero en este libro hizo buena cosa. Y le mostró que hay 12 constelaciones. Y él dijo, mire a los nombres de las constelaciones y qué enseñan. Empiezan con una virgen, Virgo. Después hay uno que tiene escalas, que muestra, mire, tú tienes que pagar algo por su pecado. Y aún más está enseñando, hay uno que se llama Aries en inglés, Aries, algo así, que es un cordero, o no es un cordero, es una cabra o algo, pero representa el sacrificio. Y cuando usted mire a todas las constelaciones, el último es Leo, o león, un león, ¿verdad? Leo, un rey. ¿O qué es? Cuando terminan todas las cosas, Cristo Jesús va a gobernar. Y Él es el rey del tribu de Judá. Él es el león, el Leo del tribu de Judá. Las constelaciones muestran el Evangelio en todo, según aquel en su libro. ¿Cómo es posible que nosotros salimos de nada? Cuando miramos a la creación, hasta las cosas atómicas, ¿verdad? Miramos a la ADN y miramos, muestra que hay un creador. Alguien nos hizo, ¿verdad? Somos hechos de la creación de Dios. La Biblia muestra esto claramente. ¿Pero qué dicen los científicos? Nada. Pregunta a un científico, ¿cómo estamos aquí?
¿Usted cree que Dios hizo todo? No, no hay Dios. Nosotros venimos de nada. Oh, ¿de veras? ¿Cómo? Sí, explotó nada. Y aquí estamos. Se llama la gran explosión. Y muchos creen que algún día había nada y ¡pum! ¡Oh! ¿Qué pasó? Nada explotó y aquí estamos. Oiga, el primer ley y segundo ley de termodinámicas dice que nadie puede hacer ni destruir la materia. Entonces, ¿cómo es que un científico me enseña que nada explotó? Si es nada, es nada. ¿Cómo es posible que nada explota? Aquí mi mano, aquí tengo nada. Mire, ¡boom! ¡Ah! ¡Explotó! ¿Cómo puede explotar si no es nada? Los científicos no son científicos si creen así. Tienes que tener algo para que pueda explotar. Entonces, ¿quién creó todo? Dios. Pero ellos no creen en Dios. Dicen que Dios es nada. Por esto, en realidad creen en Dios sin saberlo. Pero ellos llaman a Dios nada. Pero Dios es algo, Dios es alguien. Y Él sí creó todo. Y Él nos dio un libro en que Él muestra por medio de códigos y su perfección de matemáticamente, dando las letras en una forma que cada vez que miras que llega al número 7, Él muestra que Él es Dios, el creador de todo. Entonces miramos a la palabra de Dios y miramos muestras bíblicas que Dios existe, que la palabra de Dios es pura y es de Dios. También podemos ver a Dios por medio de la profecía. Profecía. La Biblia no solamente es un libro de historia, es un libro de profecía. Por medio del Antiguo Testamento había muchas profecías de Jesucristo. Y Cristo nació en el año 0, ¿verdad? A la edad de 30 años empezó su ministerio y por 3.5 años Jesucristo anduvo en su ministerio aquí en la tierra antes de morir. En este 3.5 años, Cristo Jesús cumplió 354, algunos dicen 353, profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Algunos años atrás. Isaías 7:14 es un ejemplo. Isaías 7:14 fue escrito 700 años antes de Cristo Jesús. 700 años antes Isaías escribió esto. Y la gente, ¿qué significa? No, ni idea. Leyeron sin saber. 700 años leyeron este pasaje sin saber qué enseña. Hasta que llegó Jesucristo, nacido de la Virgen. ¡Ah, así! Escribió. Profecía. Dice 14, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y parirá hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Eso es virgen en español, perdón. Profecía. Hay muchas profecías. La palabra de Dios es un libro de profecía. Ningún otro libro escrito en el mundo pudiera profetizar como la palabra de Dios. Es un libro de profecía. Y hay más profecía de cosas que habrán de pasar en el futuro. Cuando tú lees la Biblia, tú lees un libro de historia, pero de historia ya acabada. Historia pasada, pero también historia futuro. Historia de cosas que pasarán en el futuro. En el Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba José, hijo de Jacob. Este hombre era un tipo de Cristo en más que 140 maneras. Cuando leímos el Antiguo Testamento, leímos de hombres como Adán. Leímos de cosas como Abraham. Leímos de gente como José. ¿Por qué estaban escritos? Porque lo que pasó en la vida de ellos correspondió con cosas que pasó en la vida de Cristo. Cristo Jesús en tipo. Dios, cuando nos dio la Biblia, nos dio un libro que habla de su Hijo. Entonces miramos a José. ¿Qué pasó a José?
Un inocente fue a la cárcel. ¿Qué pasó con Cristo? Un inocente fue a la cárcel. José fue vendido por piezas de plata. Cristo vendido por piezas de plata. Miramos que todo está en el Antiguo Testamento. No solo historias bonitas para los niños, profecías de cosas que habrán de pasar con Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra cómo vivir. Cuando leímos la palabra de Dios, miramos que la palabra de Dios nos enseña la forma de vivir si queremos agradecer a Dios. En el Antiguo Testamento, lo voy a explicar así con esto, flechas, ¿verdad? Cuando leímos el Antiguo Testamento, ¿sabes que leímos? Leímos historias. Y las historias son ejemplos a nosotros de cómo vivir. Y miramos por medio de leer toda la Biblia que empieza bien la gente. Y aquí están cerca de Dios. Pero algo pasa y pecan y caen. Y después tienen que decir, lo siento Señor, lo siento. Y después Dios perdona. Y aquí están arriba con Dios viviendo bien. ¿Y qué pasa? Atropiezan, es la palabra. Caen otra vez en pecado. Dios tiene que castigar. Entonces ellos se arrepienten. Y regresan aquí. Están andando con Dios. Y otra vez se caen en el pecado. Dios tiene que castigar. Y ellos, oh, lo siento Dios. Te confieso mis pecados. Y otra vez Dios está bendiciendo. Así es el ejemplo del Antiguo Testamento. Y cuando leemos la Biblia, esto nos enseña cómo vivir nosotros. Debemos vivir santo. Debemos andar santos. No haciendo lo que ellos hacen. Para que no caiga en nosotros ¿cómo es la palabra? Que Dios nos castiga. El problema es que nosotros hoy en día pecamos. Entonces, cuando caímos, ¿qué debemos hacer? La última cosa. Casi estoy terminado. La Biblia nos enseña la salvación. Y Dios dio la muestra de salvación por medio de toda la Biblia. Otra vez te dije en el principio, la Biblia fue escrito por Dios. Y este libro fue escrito para que Dios pudiera hablar de su Hijo. Dios amó a su Hijo y quiere que todo el mundo viene a su Hijo. Como aquel predicador antiguo dijo, cuando lees la Biblia, puedes mirar a Cristo en cada página. Si te buscas. Mirando la palabra de Dios, miramos a Cristo Jesús. Mira 1 de Pedro 1:9. 1 de Pedro 1:9. Vamos. Nos dice que Dios mostró la salvación desde el Antiguo Testamento. La Biblia nos dio Dios para enseñarnos cómo podemos ser salvos. 1 de Pedro 1:9 dice, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas. Profetizaron aquellos profetas de que de las aflicciones del sufrimiento de Cristo. Sin saberlo, estaban hablando de Jesucristo. 12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. De los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Mire, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento era profecía de Cristo Jesús. Sin saberlo, profetizaron que algún día vendrá uno que morirá por nuestros pecados para darnos la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las Escrituras. Esto se llama el Evangelio. Entonces debemos confiar en Él.
Por esto nos dio la palabra de Dios, para enseñarnos cómo ser salvo, cómo llegar al cielo con Cristo. Vamos conmigo, por favor, a Hebreos 9:23. Comencé con este versículo, ¿verdad? Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Dios habló con Moisés aquí en el Antiguo Testamento. Y dijo: Moisés, yo quiero que construyas el tabernáculo y que un sacerdote lleva sangre dentro de este lugar para perdonar los pecados. Y el tabernáculo que estaba aquí en la tierra era una figura del tabernáculo que Dios tenía ahí en el cielo. Ve conmigo al capítulo 8 de Hebreos. Hebreos 8:1 y adelante. Aquí, así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta: tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque todo sumo sacerdote es ordenado para ofrecer dones y también sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tuviese algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, no aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Oiga bien lo que dice el versículo 5. Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque mire, dice: haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces, en la tierra ofrecieron sacrificios de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero toda esta salvación aquí en la tierra de sacrificar animales era nada más que una figura de lo que vendrá, de lo que habrá de venir del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que cuando Cristo resucitó de los muertos, Él subió en el cielo, en el tabernáculo ahí. Y allí en el cielo ofreció su sangre a Dios. Y dice: allí está terminado. Yo, el sumo sacerdote, hizo todo para salvar al mundo. Y aquí está la sangre. Mi sangre, la sangre de Dios. La única sangre que nos puede salvar. La pregunta es: ¿eres tú un cristiano? ¿Eres salvo? Traté de enseñar hoy un mensaje de muestras bíblicas, ¿verdad? Mostrando de la Biblia. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la verdad? Pues mirando a las letras, miramos un código. Qué raro que cada vez que contamos 50 letras podemos escribir Torah en los primeros 2 libros. Muestra que es un libro de Dios, que Dios es un Dios de matemáticas. Hay un código en el texto hebreo en que podemos mirar cosas, wow, ¿verdad? Que solamente Dios pudiera hacer, que los hombres no son tan inteligentes que pudieran descubrir. Solamente por medio de usar una computadora podemos ver. Qué inteligente es Dios hacer un código en las letras. Pero no solamente en las letras, en el texto mismo, en las palabras. Las palabras siempre llegan al número 7. Porque Dios es un Dios de matemáticas. La Biblia nos enseña, mira la creación, porque ahí tú puedes ver a Dios. Y mirando la creación, miramos si hay un creador. La ADN muestra que hay un código, que alguien inteligente hizo a los hombres en una manera que podemos ver. ¡Wow! Alguien inteligente diseñó a los hombres. Miramos a Dios en todo. Por medio de la profecía podemos ver que la Biblia es la verdad. Y que Dios es Dios, porque solo Dios, que vive fuera del tiempo, que es de eternidad, puede ver lo que va a pasar en el futuro. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña lo que va a pasar aquí en el futuro, muy pronto. Pronto viene el rapto. La santificación, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir.
nos muestra, mire, si tú haces así, así vendrá la castigación, o no, castigación, la corrección, el castigo. Si tú haces así, Dios te va a castigar en esta manera. Mejor no pecar, mejor vivir santo. Y la Biblia muestra la salvación. La salvación es solo por medio de sangre. Dios derramó su sangre. La pregunta es, ¿eres tú cristiano? Si no, ¿por qué no vienes a Cristo? Alguien me envió un correo diciendo, mire, en Europa, si uno dice, yo creo en Dios y creo en la Biblia, la gente se ríen. Y dicen, esto es de los hombres, no de Dios. ¿Por qué es así? Porque no han estudiado. Pero cuando uno me dice, esta es la palabra de los hombres, no de Dios, yo me río. ¿Por qué no has estudiado esto? Porque cuando uno estudia todo esto, no puede pensar que esto solo es de los hombres. Esto es la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano, espero que pude edificarte, ¿verdad? Espero que ahora tú tienes más deseo de leer la Biblia, porque podemos ver Cristo en cada página. Yo quiero ver más a mi Señor por medio de leer la palabra de Dios. Y si tú no eres cristiano, te pido hoy, vengas a Cristo Jesús, confías en su sangre que Él derramó por ti. Cristo ama a todos, no quiere que nadie vaya al infierno. Por esto nos dio su palabra. Por esto nos dio las muestras, que muestra que Él es el Creador. Y por esto Él mostró su amor en la cruz y morir por nuestros pecados. Venga a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo a iglesiadelanube.com. Adiós.